Entonces, acá tengo los elementos que voy a utilizar. Voy a hacer la primera parte y yo dejo leudar mucho. O sea, le dejo mucho tiempo la levadura. Yo compro de esta. Se puede comprar suelta, ¿sí? Nos acordamos que este es un organismo vivo, ¿sí? Así que bueno, por supuesto se lavan las manos bien lavaditas, jaboncito en gel, ¿sí? Bueno, pongo las levaduras y lo que le voy a dar es a la levadura un ambiente propicio para que se reproduzca y haga respiración celular. O sea, no la voy a privar de oxígeno. Recordamos que la levadura es un anaerobio facultativo, es decir, puede fermentar si no hay presencia de oxígeno, o puede hacer la respiración porque tiene mitocondrias, ¿sí? Si hay presencia de oxígeno. Entonces, ahora le voy a dar un ambiente lindo para que estén cómodas, se reproduzcan con mitosis, así que nada. Bien, le voy a dar de comer, les doy un poquito de azúcar. Este azúcar no va a aumentar la cantidad de hidratos de carbono de la receta porque se lo va a comer la levadura. Puede haber un excedente, pero no es que con esto se va a volver algo dulce. Y le voy a dar agüita, le doy agua tibia, no fría, no caliente. ¿Sí? Bueno, fíjense ahí hasta dónde llega, y lo voy a poner en un ambiente de la casa que esté calentito y que entonces continuamos. Acá pasaron varias horas, ¿sí? Acá se ve cómo fue aumentando la levadura. Eso que estamos viendo ahí es dióxido de carbono, producto de la respiración celular, ¿sí? Recordamos que tienen mitocondria. Hasta acá lo que hicieron es respiración. Vuelco esto, bueno, por supuesto todo muy limpio, ¿sí? Siempre lavarse las manos, ¿sí? Porque simplemente estamos manipulando alimentos, eso ya ni siquiera tiene que ver con el COVID, y si voy a meter las manos en los alimentos, conviene que me las desinfecte un poco más todavía. Bueno, puedo usar esta harina. Como le estoy poniendo levadura, ni siquiera es necesario utilizar harina leudante. Puede utilizar harina común, cualquier harina que tenga en casa, porque esto ya tiene levadura, ¿sí? Bueno, si solamente tengo 1 kilo de harina, no pongo todo, porque voy a necesitar siempre más para amasar. Voy mezclando. Yo no hago las recetas midiendo los ingredientes, sino que estas recetas que ya hago desde hace años, las hago sin medir, ¿sí? El agua que voy a usar para cocinar también tiene que ser un agua segura. Esto va a cocción, puedo usar agua de la canilla, sí, pero bueno, si no, usar agua que ya esté filtrada. Bueno, acá me falta un poquito más de líquido. Y bueno, esta masa que voy a hacer simplemente con harina, agua, se le puede agregar después un poquito de sal, ¿sí? Yo no le voy a agregar nada más. Una de las preguntas del trabajo número 18 es de dónde sale esta receta. Esta receta me la enseñó la abuela paterna de mi hijo, ¿sí? Mi ex suegra, ¿sí? Y originariamente
llevaba grasa, ella me la enseñó con grasa. Un día me olvidé de ponerle la grasa, me gustó cómo quedó, y a partir de ahí la hice de esta manera, ¿sí? Y esto es igual a lo que ocurre en la ciencia, por eso estamos trabajando con la cocina, ¿sí? Francesco Tonucci dice, ¿sí? Habla del laboratorio en casa y específicamente de la cocina, y tal cual, en la cocina ocurren reacciones químicas y reacciones físicas. Ahora están ocurriendo reacciones físicas, primero, ¿sí? La respiración celular es una reacción química, una serie de reacciones químicas. No tenés más entonces queda todo pegajoso. Bueno, por último, por ahora, no por último del video. Lo que vamos a hacer ahora es dejar reposar otra vez esto, pero ahora la levadura, que todavía está viva, vimos que aumentó el tamaño, ¿no? Acá está la marca original, me olvidé de mostrar y hasta dónde llegó. Bueno, ahora fíjense que queda ahí en el bols coso este, y agarro también un repasador bien limpio, recién lavado, seco por supuesto, y tapo. Cuando tapo, ¿qué hago? Le saqué el oxígeno, ¿sí? Destapo un poquito para sacar un poquito de masa. Le saqué el oxígeno. Al sacarle el oxígeno, como en la mitocondria usa el oxígeno para completar la cadena respiratoria, y el ciclo de Krebs necesita como producto final o aceptor final de electrones, técnicamente, oxígeno, y no va a tener, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la levadura? Va a ser fermentación. Un tipo de fermentación que se llama fermentación alcohólica. La misma fermentación que se produce para las bebidas alcohólicas, ¿no? Bueno, no es que lo hagan los microorganismos para que nosotros tengamos bebidas alcohólicas, sino obviamente, ¿sí? Se produce esa fermentación alcohólica, llamada así porque la molécula final es el etanol, que es un alcohol de 2 carbonos, es una molécula muy chiquita, una molécula muy chiquita, bueno, e inclusive si yo lo dejo mucho tiempo, sobre todo puede llegar hasta oler el alcohol. Ese alcohol, sabemos que el pan, ni la pizza, ni ningún producto, porque con esto yo puedo hacer pan o pizza, por ejemplo. Para hacer pizza le agrego un poquito de aceite nada más, poquito. Sabemos que esos productos no tienen alcohol. El alcohol se evapora durante la cocción. Y por supuesto durante la cocción mueren ahí sí las levaduras. Bien, entonces vamos a dejarlo una cantidad de horas. Me hace morisquetas mi hijo, ¿pueden creer? Me hace reír. Una cantidad de horas, yo lo voy a dejar bastante, lo voy a continuar recién a la noche, porque a mí me gusta así, con mucha levadura, con mucho tiempo de leudado, pero por supuesto con 1 hora sería suficiente. Así que continúo después, más tarde. Retiro esto, puse un poquito de sal, mezclo, por supuesto, lavarse las manos previamente, limpiar la mesada donde voy a amasar.
Sí, también. Sí. Bueno, vieron recién cómo aumentó la masa, ¿no? Que estaba acá localizada. Fíjense también en esto, ¿no? ¿Sí? En esos huequitos es las burbujas de dióxido de carbono que se formaron por la fermentación alcohólica. Acá se ven bien esos agujeritos. Bueno, eso. Y ahora voy a amasar un poco. Acá hay varias maneras de amasar. Yo no soy de las que amasan mucho, tengo poca paciencia, así que un poquito y ya está, ¿sí? Pero bueno, vamos a repasar los procesos bioquímicos que ocurrieron. Cada uno de los procesos bioquímicos que voy a nombrar, recuerden ustedes que, eh, está regulado por una serie de enzimas, varias enzimas, 10 por lo menos en cada uno, salvo la fermentación, que es un proceso más rápido, con una o dos enzimas, ¿sí? A estos procesos se les llama vías metabólicas. Bueno, tenemos la glucólisis, son todas vías catabólicas, que son vías en las que la materia se degrada, las moléculas se hacen más pequeñas, voy a poner un poquito más de harina. Entonces, primero pusimos el agua con azúcar, agua tibiecita, ¿sí? Y la levadura, ¿sí? Que ahí va a realizar primero glucólisis, ¿sí? Se va a dividir, va a haber mucha división, por eso va a aumentar la cantidad, o sea, se va a reproducir, porque tiene un medio donde tiene alimento y tiene también oxígeno, pero recuerden ustedes que no lo tapé, ¿sí? Después mezclé con harina y sí tapé. Entonces, primero, glucólisis y respiración celular, se obtiene mucha energía química, característico de las reacciones catabólicas. Luego tapo, va a dejar de hacer respiración celular y va a pasar a hacer otro proceso que se llama fermentación. En cuanto a la parte de la célula que ocurre cada uno de estos procesos, ¿sí? La glucólisis y la fermentación ocurren en el citoplasma, o sea, no es necesario que exista la mitocondria para que se produzca. En cambio, la respiración sí necesita de la mitocondria, ¿sí? Bueno, formo estos bollitos así, a gusto. Con esta misma receta puedo agregarle un poquito de aceite y hacer pisetas también, ¿sí? Recomiendo el canal Paulina Cocina si quieren ver recetas, porque explica de manera sencilla, los ingredientes son ingredientes simples, no pide cosas raras, ¿sí? Y bueno, y tiene la receta del pan, de las medialunas, de la pizza, que esas se hacen con levadura. Recuerden que la consigna es hacer su propio tutorial, pero siempre tiene que ser con el uso de levadura. Bueno, vamos a llevar esto a cocinar, lo podemos hacer en el horno. Yo lo voy a hacer en un hornito eléctrico. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a dejar este, que es medianito, no es ni de los más chicos ni del más grande, para que quede como testigo, y si la cámara me acompaña, vamos a... Ah, ¿seguís grabando? Sí. Dijiste que te acompañe. Sí.
Esto es rocío vegetal, no es que le ponga insecticida a la comida. El insecticida es naranja. Depende. Bueno, el nuestro sí. Depende de cuál. Bueno, esta parte del dedito. Bueno, pongo los pancitos o futuros pancitos. La levadura hasta ahora está viva, pero obviamente no va a sobrevivir esta etapa, lamento comunicar. Tapo. Caramba. Listo. Me lavo las manos. Y antes también prenden el hornito porque si no, no funciona. Entonces continuamos. Ahora voy a poner como anfitriona la computadora, así puedo compartir pantalla. Chao, Juan. Gracias. Niño, colaborador, pero medio molesto también. No, mentira. No vale, lo que no le gusta de lo que digo lo quiere editar. No vale. ¿Para eso te pago? Por eso era. Bueno, trabajo práctico 18, segundo año. Compartimos pantalla y vamos a analizar un poquito estas preguntas y estos ejercicios. Así que bueno, si están en tercero, buscan la parte de tercero. Sí, que va a ser más para el final. Bueno, trabajo práctico 18. Ahí lo tienen en la pantalla también, además de que lo tienen subido a Classroom. Bien, importantísimo. Este trabajo tiene dos partes y hay que hacer las dos partes. ¿Sí? Es el trabajo más importante del año para la acreditación de la materia porque es un trabajo integrador de un montón de contenidos. ¿Sí? Para aquellos que vinieron haciendo todos los trabajos durante el año va a ser importante, pero bueno, digamos, se puede perdonar un poco algunos errores u omisiones. El tutorial no lo perdono. Eso es lo de mí. Hay cosas que, bueno, las hablaremos personalmente. Pero aquellos que están atrasados con los trabajos, que no estuvieron participando durante el año, este trabajo más los otros 17 son importantísimos. Bien, vamos a esto, ¿no? Calcular la masa molecular de los siguientes gases presentes en la atmósfera. ¿Sí? Entonces acá yo les pongo, ¿sí? Algunos de esos gases presentes en la atmósfera. Tengo el oxígeno, el monóxido de carbono y dióxido de carbono, que son dos gases invernaderos, o sea, de efecto invernadero. También el metano, que es este que está acá, óxido de dinitrógeno, ozono, que por supuesto tiene que ver con la capa de ozono, y agua que se encuentra en la atmósfera en forma de vapor. ¿Cómo hago este ejercicio? Bueno, vamos a hacer como hacemos en clase. Resuelvo acá. Entonces tengo, por ejemplo, CH, la H va con mayúscula, el 4 lo tengo que poner grande. No, acá sí puedo, no dije nada. CH4. Ese 4 es un subíndice, por eso se escribe chiquitito. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo en esta molécula? Tengo un átomo de carbono, cuyo símbolo es la letra C, y simbolizado con la letra H, el hidrógeno. Entonces, del hidrógeno, tengo ese 4 de subíndice, me indica que hay 4 átomos.
Y el carbono, simbolizado con la letra C, como no hay subíndice, me indica que hay un solo átomo. Acento en cualquier parte. Un átomo. Ahora, con la letra A simbolizo la masa atómica. Y me voy a ir a fijar en la tabla periódica dónde está la masa atómica. Entonces yo les sugerí una, a ver si puedo entrar más o menos rápido. Una tabla periódica interactiva donde me voy a ir a fijar la masa atómica. Dejar de compartir un segundito para poder cambiar. Vale. Fíjense, este table con la P adelante, ¿sí? Tabla periódica, toco ahí. Entro. Y los que estuvieron en los Zoom saben que esto lo estuvimos viendo en clase. Habíamos hablado de dos elementos recién, ¿sí? Presentes en una molécula de metano, que es el carbono y el hidrógeno. Entonces fíjense acá. Acá tengo el carbono, fíjense, ¿sí? Miren acá. ¿Sí? ¿Ven este cuadrado que está acá? El carbono en la tabla periódica lo tengo acá. Y acá lo tengo agrandado, ¿sí? Entonces ahora veo qué es cada cosa. Lo busco en las referencias. ¿Dónde estaban las referencias? ¿Sí? Este es el nombre, este es el símbolo. Este 6 es el número atómico. ¿Sí? Esta es la distribución electrónica. 2 electrones en el nivel interno y 4 en el externo. Y esto que está acá, ¿sí? Ese 12,011 es la masa atómica. Entonces, esto es la masa atómica. Suele estar debajo del nombre del elemento. Pero siempre busquen, ¿sí? Las referencias en la tabla periódica. Vamos a borrar esto para que no molesten estas rayas. El otro elemento del que estuvimos hablando es el hidrógeno. Acá el carbono dijimos que es 12,011 la masa atómica o peso atómico. ¿Sí? Bueno, si es 12,0, ¿ya está el pancito? ¿Me pasás el que está crudo? Bueno, acá lo tienen cocido. A ver, esperen porque no puedo. Ven que, ¿sí? Cómo creció el pan cuando se cocina. Vuelve a leudar un poco, ¿sí? Bueno, está calentito, olorcito a pan casero. Bueno, y seguimos. Entonces, los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, entonces estábamos hablando del metano. Partimos pantalla de nuevo. Bueno, decíamos, carbono 12,011, como el primer número después de la coma es 0, y 0 obviamente es menor que 5, ese 0 que está ahí,
Entonces eso quiere decir que lo voy a aproximar a 12. ¿Está? Fíjense, por ejemplo, acá, titanio, 47,8 significa que lo voy a aproximar, como el número después de la coma es mayor que 5, a un número entero más, o sea, 48. Por ejemplo, bario, 137,3, entonces queda 137. Cesio, 132,9, queda 133. Y así. Bueno. Y el oxígeno, que es el otro elemento presente en el metano, es 1,0, por lo tanto lo aproximo a 1. Vamos a borrar otra vez. Y vamos a salir de acá y volver al trabajo. ¿Sí? Acuérdense que de esa manera se busca la masa atómica, peso atómico, o también se lo representa con la letra A. Volvemos al trabajo práctico, ¿sí? Entonces, un átomo de carbono, el átomo de carbono, vamos a compartir de nuevo porque pasó algo ahí. Ahí está. Un átomo de carbono, el átomo de carbono, entonces tiene una masa atómica de 12, bueno, no le gusta. Y el hidrógeno tiene una o masa atómica de 1. Entonces, ¿cómo hago la cuenta? La cita de la tabla periódica. Bueno, entonces, carbono, un átomo, ¿se acuerdan cómo poníamos? Abro paréntesis, 1 por 12, pero la pucha, va de nuevo. 1 por 12 más 4, que sería la cantidad de átomos, por 1, que es la masa atómica. Ahí tengo la cuenta que tengo que sacar para saber la masa atómica del metano. Entonces, 1 por 12, 12. Obviamente se aplican las reglas de las matemáticas, como siempre. Resuelvo primero los paréntesis. 4 por 1, 4. 12 más 4, 16. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa atómica molecular del metano es 16. Un mol de metano tiene una masa de 16 gramos. Recordamos que un mol de metano no es una molécula de metano, sino 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Relaciona cada una de las sustancias del punto anterior con un fenómeno que se produzca en la naturaleza. Ya lo hicimos, recordamos, puedo decir el oxígeno lo puedo relacionar con la respiración celular, metano, dióxido y monóxido de carbono con el efecto invernadero y el calentamiento global, ¿sí? El óxido de nitrógeno lo puedo relacionar con la lluvia ácida, si se mezcla en la atmósfera con el agua, que está como vapor, formando ácido, ¿sí? Ácido nítrico, ácido nitroso, y el ozono lo voy a relacionar con la capa de ozono. Acá, viendo esta imagen del ciclo de destrucción del ozono, escribe las fórmulas químicas de todas las sustancias que intervienen. Bueno, perdón, por supuesto que en el punto 1 yo hice un ejemplo, ustedes siguen trabajando, ¿no? Bueno,
Acá tienen que armar las ecuaciones químicas. ¿Cómo se arman las ecuaciones químicas? Bueno, entonces tengo que el clorofluorcarbono, ¿sí? Bueno, está dibujada al revés, la carbono, flúor, cloro, pero la molécula se la denomina, como dije yo recién. Tengo en rojo las respuestas. Cloro, flúor, carbono, flúor, cloro, la segunda con minúscula, ahí tengo 3, pongo el 3, más un radical cloro que vendría a ser una molécula de cloro suelta, ¿sí? Se escribe así, un medio de cloro, porque el cloro es uno de los 7 elementos diatómicos, es decir, que son los que van siempre de a 2. ¿Sí? Bien, entonces lo escribo de esta manera, o lo puedo balancear. De esa molécula, no, si pongo el dedo no lo ven, así que tengo que recurrir a esto. De esta molécula de clorofluorcarbono, ¿sí? Que acá tengo carbono, flúor y cloro, ¿no? De esa molécula se va a desprender un átomo de cloro, ¿sí? Entonces, vamos a escribir la reacción de otra manera, para que quede más claro, porque si no va a estar demasiado confuso. Vamos a escribir carbono, flúor, cloro, ¿sí? Acá es cloro 3, se desprende una molécula un átomo, perdón, eso es una molécula, un átomo de cloro. Vamos a poner como había puesto, vamos a tratar de hacerlo bien claro. Bueno, como el cloro es un halógeno y siempre anda de a 2, cuando como en este caso hay un radical cloro suelto, se pone medio cloro 2. ¿Sí? Para representar que en realidad hay un solo átomo de cloro. ¿Sí? Bien, más ozono. Ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno. Entonces eso es oxígeno 3. Ahora sí. Bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Voy a obtener, ¿sí? Una molécula de monóxido de cloro y otra formada por 2 átomos de cloro, o sea, de oxígeno, perdón. O sea, una molécula de oxígeno, ¿sí? Oxígeno molecular, ¿sí? Fíjense la ley de conservación de la masa, principio de Lavoisier. Yo de acá para acá tengo los reactivos. Tengo media molécula de cloro que se desprendió de esta otra molécula más grande, ¿sí? ¿Está? Entonces tengo media molécula de cloro, se une al ozono. Destruye el ozono, porque lo va a convertir en oxígeno molecular, y se forma una molécula de monóxido de cloro. Fíjense que tengo un átomo de cloro,
¿sí? Porque medio cloro 2 es un átomo, ¿sí? La mitad de 2 es 1. Más 3 átomos de oxígeno, del lado de los reactivos. Del lado de los productos tengo un átomo de cloro, ¿sí? Un átomo de oxígeno, más 2 más, son 3 átomos de oxígeno. Acá se desprende un átomo de cloro, entonces, ¿cómo me quedaría la primera reacción? ¿Sí? Entonces puedo decir que el clorofluorcarbono va a producir una reacción en la que se desprende un átomo de cloro porque abajo me salió bien y ahora no. Qué buena pregunta. No, no es así. Y así tengo. Ah, ya sé por qué me quedó chiquitita. Porque me olvidé sacar eso. Esta es para poner subíndice y esta es para poner superíndice o supraíndice, eso con el numerito va arriba. ¿Sí? Me había olvidado de sacarlo, entonces no pude. Bueno. 3. Bien, ahora creo que está. Ahora sí. Flechita. ¿Y qué se va a formar? El clorofluorcarbono, pero ahora tengo 2 cloro en vez de 3. Más el átomo de cloro que sale acá, que es el que va a estar ahí abajo. ¿Sí? Estas reacciones así en cadena, son muy comunes en las reacciones naturales, en las reacciones biológicas. ¿Sí? Habíamos hablado recién de glucólisis, respiración celular y fermentación, que son 3 vías catabólicas, o sea, de producción de energía y de degradación de materia, ¿sí? Y habíamos dicho que están mediadas por varias enzimas, ¿sí? 10 enzimas, excepto la fermentación, que según el tipo de fermentación son 1 o 2 enzimas nada más. Recordamos que las enzimas son catalizadores biológicos proteicos, es decir, proteínas que regulan, ¿sí?, si una reacción química se produce o no se produce. ¿Sí? Bien, fíjense que el producto de una reacción es el reactivo de la otra. Esto es típico, son reacciones en cadena. ¿Sí? Esta no ocurre dentro de la célula, ocurre en la atmósfera. Bien. Esta molécula de cloro posteriormente se va a desprender de ese átomo de oxígeno y va a producir otra vez todo este ciclo. A partir de esta imagen, escribe las 3 reacciones o ecuaciones químicas. Simplemente lo que tienen de este lado son los reactivos, acá tienen los productos, acá tienen el nombre de las sustancias, acá está el óxido de el dióxido de nitrógeno, ¿sí?,
que es uno de los átomos que aparece, de las moléculas, perdón. Bueno, para formar la reacción química simplemente tengo que seguir la flechita. Como voy a hacer una sola de las 3 ecuaciones que ustedes tienen que hacer, dióxido de carbono más agua, H2O, pero estar 2 horas ahora para aparecer la flechita. No, sí. No. ¿Listo? Media hora nada más. Entonces, dióxido de carbono más agua, que son los reactivos, ¿qué es lo que forman? Sigo la flechita, esto que se llama ácido carbono, que está formado por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de carbono, por eso ahí no va subíndice, y finalmente 3 átomos de oxígeno. Esa sería una de las 3 ecuaciones químicas que le pide del lado, ¿sí?, de los reactivos es antes de la flecha, del lado de los productos es después. ¿Qué es una sustancia ácida? ¿Por qué produce tanta destrucción? Bueno, en el otro video eso lo recuerdo, ¿no? ¿De qué actividades humanas provienen los gases que forman la lluvia ácida? Miren la imagen, ¿sí? Observa esta imagen y responde, está referido a la deforestación. ¿Cómo se llama el fenómeno químico por el cual el agua de las hojas de los árboles pasa al estado gaseoso? Entonces yo lo que les voy a decir acá es, ¿cómo se llama el proceso físico, porque el agua sigue siendo agua, donde el agua pasa de ser las gotitas de transpiración, o sea, de estar en estado líquido, a por acción del sol, a pasar a estado gaseoso? ¿Cómo se llama ese pasaje de estado? ¿Sí? ¿En qué proceso las plantas absorben dióxido de carbono y eliminan oxígeno? ¿Sí? En la fotosíntesis. ¿Se acuerdan? Bien. Recuerden ustedes que la fotosíntesis es un proceso anabólico, es decir, gasta energía, a diferencia de la respiración, es el proceso totalmente inverso a la respiración, ¿sí? Por eso, justamente, ¿sí?, estamos destacando que absorben dióxido de carbono y eliminan oxígeno. ¿Tá? La ruptura de la tierra debido al crecimiento de las raíces de los árboles es un fenómeno químico o físico. ¿Por qué? Acá ustedes tienen que pensar si al romper la tierra, ¿sí?, si al romper la tierra se cambia la condición de la tierra, o la tierra sigue siendo la misma tierra, solamente que fragmentada. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Si cambia la sustancia, es un fenómeno químico; si no cambia, es un fenómeno físico. ¿Qué procesos se producen en las siguientes partes de la célula? Dije en este mismo video que se producen mitocondrias y citoplasma, así que eso no lo voy a repetir, pero en el cloroplasto se produce la fotosíntesis. Por lo tanto, solo hacen fotosíntesis los seres vivos, ¿sí?, en general plantas, pero no solamente plantas, que tengan cloroplastos. Hay que recordar que así como no todos los animales, ni todos los seres vivos, mucho menos, perdón, va de nuevo, no todos los seres vivos, todos los animales sí, pero no todos los seres vivos
hacen respiración celular, ¿sí? Porque tienen que tener mitocondria y hay microorganismos que no la tienen, ¿sí? Pero producen otros procesos como la fermentación. Bueno, también hay procesos similares a la fotosíntesis, solamente que foto quiere decir luz. Fotosíntesis es construir a partir de la luz, ¿sí? Está hacer a partir de la luz, ¿sí? Fotografía quiere decir dibujar a partir de la luz, que es lo que nosotros entendemos como una foto. Bueno, fotosíntesis es a partir de la luz solar, ¿está? Pero hay otros mecanismos quimiosintéticos que no son a partir de la luz solar y no requieren, por lo tanto, cloroplastos. Pero la fotosíntesis sí. Un deportista entrena diario para mejorar su rendimiento. Relaciona cada oración con alguno de los fenómenos estudiados. Cada vez recorre una distancia mayor antes de sentir un dolor agudo y agotamiento muscular. Y este es el que más les voy a explicar de estas. ¿Sí? Dijimos que hay varios tipos de fermentación. La levadura de la cerveza, que es la levadura que se usa para el pan, ¿sí? Y que se usa para la cerveza. Producen fermentación alcohólica, pero otro tipo es la fermentación láctica, ¿sí? Que la pueden producir, por ejemplo, los lactobacillus, que son bacterias presentes en los productos lácteos, en la leche, y del cual se obtiene, por ejemplo, yogur, ¿sí? Pero también están los músculos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando corremos, por ejemplo, ¿sí? Una persona como yo, con 0 entrenamiento físico, ¿qué me va a pasar? Se me va a acabar el oxígeno enseguida. No tengo ni el aparato respiratorio, ¿sí? Es decir, los pulmones. Se llama aparato respiratorio aunque no se produzca la respiración celular ahí, sino la hematosis, ¿sí? Bueno, el aparato respiratorio no lo tengo preparado, ni tampoco los músculos. Todo eso se entrena deportivamente para tener un mayor rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la frecuencia respiratoria, voy a empezar a respirar mal y a los 5 metros me cansé. Y a los 10 metros no puedo seguir y a los 15 metros estoy tirada en el piso, llorando de que por qué no habré entrenado algo. Bueno, eso es lo que nos pasa. ¿Qué es ese dolor agudo y agotamiento que tenemos? Que cuando se nos termina el aire en los músculos, ¿sí? Las células musculares también pueden entrar en el ciclo de Krebs, ¿sí? O sea, la mitocondria para hacer la respiración celular, o pueden también hacer una vía metabólica, pero no alcohólica, sino láctica. O sea que van a producir ácido láctico, igual que estas bacterias lactobacillus. ¿Cuál es la función del ácido láctico? Bueno, la función del ácido láctico es la de la fermentación en general, ¿sí? Es permitir que continúe la glucólisis un poco más. Entonces, va a llegar un momento en que la célula se va a quedar agotada sin energía, ¿sí? Y además, este ácido láctico que se acumula, que se empieza a acumular, que es tóxico para la célula, va a provocar dolor. Si una persona sí está entrenada, primero que la cantidad de recorrido que puede hacer sin agotarse es mucho mayor, sí, porque también el músculo es mayor y está más capilarizado, ¿sí? Por otro lado, manejan mejor la respiración. Yo manejo mal la respiración para hablar, así que imagínense de ahí para arriba, ¿sí? Entonces acá, incorpora el aire lentamente y lo exhala de la misma manera. Esto de entrenar los movimientos del aparato respiratorio, ¿sí?
¿Estamos? Entonces, ¿para qué hace esto? ¿Con qué está relacionado? ¿Sí? Bueno, va a estar finalmente relacionado con la respiración celular que se va a producir no en los pulmones, ¿sí? Ahí se produce hematosis, sino en la célula del músculo. ¿Sí? Y cómo va incorporando y eliminando gases respiratorios lentamente, va a estar en condiciones aerobias más tiempo. ¿Sí? El oxígeno del aire incorporado se une a la hemoglobina de la sangre y viaja a la célula muscular, permitiendo obtener energía de los alimentos ingeridos previamente. Fíjense, porque ahí describe el proceso. Su hígado libera glucosa que se degradará rápidamente. Entonces, ¿cómo se llama esa degradación de la glucosa? Reconoce a qué fenómenos pertenecen las siguientes imágenes. Un monumento estropeado, ¿sí? Elementos que producen la salida, sobre todo el desodorante, ¿sí? Aires acondicionados, el auto, la salida de CFC, o sea, clorofluorcarbón. ¿Con qué proceso está relacionado, ¿sí?, la eliminación de CFC? ¿Sí? Acá me está indicando que la temperatura del planeta aumentó tanto que se evaporó el agua, y este barco que estaba en el agua, obviamente, ya no lo está. Yacimiento de petróleo, bueno, no es un proceso bioquímico, sí, bueno, o sí, porque en realidad el petróleo proviene de plantas y animales que murieron hace millones de años. Es un proceso también de degradación total para que se produzca el petróleo. Y por eso el petróleo es no renovable, justamente, porque tarda millones de años en formarse. Bien. Segunda parte, elaboración de alimentos a partir de la levadura. Bueno, acá explico, ¿sí?, esto de que tienen que hacer el tutorial, así como hicieron el del jabón, el del laboratorio en casa, ¿sí?, pero con una receta, así como yo hice al principio, que lleve levadura. ¿Qué importancia tiene esa receta en tu familia? Yo conté que es tradición, sobre todo en los cumpleaños de mi hijo, ¿sí?, que haya pancito casero, pizzetitas caseras, ¿sí?, lo típico, por otro lado, ¿sí?, y que es una receta familiar porque me la enseñó a hacer la abuela de mi hijo, ¿sí? Bueno, eso es, sí, aprendí y me enseñó, me gusta, por eso había querido aprender, yo se lo pedí, ¿sí?, cuando era jovencita, tenía 20 y pico de años y recién estaba de novia con el papá de mi hijo. ¿En qué ocasiones suelen utilizar esta receta? Yo ya lo dije. ¿Cuáles son los reactivos y los productos? En toda receta los ingredientes son los reactivos y el o los productos es lo que quiero elaborar. O sea, mezclo acá agua, levadura, harina, ¿sí? Bueno, puede incluir el azúcar, ¿sí? Y el producto va a ser, bueno, sal, y el producto va a ser el pan. No lo van a poner esto en forma de ecuación química, ¿no? Simplemente con decir esto, los ingredientes son los reactivos, lo numeran, el producto, ¿sí?, de la receta es el producto de la reacción. O sea, lo que yo quería elaborar. ¿Crees que las recetas y las tradiciones pueden modificarse? Sí, de hecho la que mostré es una receta modificada, ¿sí? No lo hacía así. ¿Sí? La abuela de mi hijo, yo modifiqué posteriormente la receta después de hacerla varias veces como me la habían enseñado. Y creo que justamente las recetas, las tradiciones y la ciencia están para ser modificadas permanentemente, ¿sí?
para ser replanteada, que todo puede ser replanteado, y todo debe ser replanteado. Nada es bueno o malo porque sea una receta que hizo otra persona o una tradición. Las tradiciones no son ni buenas ni malas, son tradiciones, pueden ser lindas porque nos unen, ¿sí? Tienen que ver con nuestra identidad, ¿sí? Tienen que ver con el concepto de familia, ¿está? Que por supuesto la abuela de mi hijo sigue siendo familia, ¿sí? Más allá de todo. Tienen que ver con todo eso, pero también se puede modificar y no pasa nada, ¿no? A ella le encanta comer el pancito que hace lo que yo hago. No, así que no se hizo ningún problema, no tiene por qué nadie enojarse con lo que uno va innovando, ¿sí? En la familia. Y la ciencia funciona así, si no estaríamos todavía frotando dos palitos para hacer fuego, si nadie pudiera innovar nada, si lo único que fuera es repetición. Por el contrario, justamente el objetivo de este trabajo, bueno, es entender, lo dije en el otro video, ¿sí? Que la ciencia todo el tiempo es dinámica y se interpela a sí misma constantemente, no se da nada por sabido, no se da nada por bueno, simplemente todo el tiempo nos estamos replanteando si está bien eso que creemos que está bien, ¿sí? Por eso la ciencia sí pareciera que avance y retrocede y como que cambia de opinión y que entonces los médicos, esta la he escuchado millones de veces, esta falacia, los médicos no saben nada. No, saben. Lo que no saben es todo. Pero no hay o sea, no hay ni gente que no sepa nada, ni gente que sepa todo. No existe ninguna de las dos cosas. Ni en la ciencia, en ningún ámbito. ¿Sí? Los fenómenos químicos a los que se refiere la pregunta número 9 están ya dichos en el video. Bueno, la glucólisis, para lo cual le doy el azúcar, lo dije, es para que la levadura se reproduzca, ¿sí? Por eso le dejo oxígeno para que esté cómoda, ¿sí? Y luego lo que busco en la fermentación, al tapar con el trapo, para que la masa aumente el volumen, se forman esas burbujas que hace que el pancito quede, bueno, esponjoso, ¿sí? No sé qué tanto se ve, ¿sí? El pancito queda, ¿sí? Esponjoso. ¿Está? ¿Por qué? Porque tiene aire adentro, básicamente. ¿Cuál es el gas que se produce en ausencia de oxígeno? Que es el responsable de que la masa leude, lo dije recién, es el dióxido de carbono. Cuando se deja la masa mucho tiempo, se puede oler un aroma característico que desaparece con la cocción. El alcohol. Es una fermentación alcohólica. Produce etanol, alcohol etílico, el alcohol de la botellita, del gel, todo eso. Y desaparece, ¿por qué desaparece? Esas se las dejo a ustedes, esa parte. ¿Sí? ¿Por qué desaparece? Con la cocción. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Sí? Y el calor, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ese proceso físico. Bien. Para tercer año, ¿sí? Vamos a cambiar el trabajo. Ya se va haciendo larguito, pero ya falta poco. Bueno, no voy a repetir, ¿sí? No voy a repetir, pero recuerdan que el trabajo tiene dos partes, ¿sí? Son las mismas condiciones para segundo que para tercero. Tiene dos partes, tienen que hacer las dos partes. Si están muy bien con los trabajos prácticos, la primera parte perdono, pero el video, el tutorial y las respuestas de la segunda parte sí tienen que estar. ¿Sí?
hablaremos igual cada caso concretamente. Punto número 1, ¿sí? Calcular la masa molecular. Bueno, si no se hace eterno el video, esto está contestado en lo de segundo año, así que si no lo vieron lo buscan. Lo mismo que el punto 2, escribe las fórmulas químicas, están incluso las fórmulas y las reacciones, la de las 3 ecuaciones también está. Número 5, ¿qué es el pH y en qué parte de la escala ubicarías los productos de estas reacciones y con qué valores numéricos? Entonces acá recordamos que la escala pH va del 1 al 14, que del 1 al 6,9 es la parte ácida, ¿sí? Son los valores más bajos, ¿sí? Y del 7,1 al 14 es la parte básica, ¿sí? Es decir, los valores más altos. El 7, ¿sí? Queda para las sustancias neutras, es decir, que no son ni ácidas ni básicas. La gravedad de la lluvia ácida va a depender del pH de la lluvia, ¿sí? Es decir, qué tanto ácido se produzca. Fíjense ustedes que el ácido sulfúrico, lo decía en el otro video, el ácido sulfúrico es el ácido de las baterías, recontra quema, recontra destruye, o sea que si se forma bastante ácido sulfúrico, el grado de destrucción puede ser enorme. Inclusive puede lesionar obviamente a las personas. ¿Cómo puede disminuirse el efecto de la lluvia ácida? Y bueno, acá están las causas. Estos son los gases que después se van a transformar en estos ácidos cuando esta molécula de agua que se ve acá, ¿sí? Es el vapor de agua que está en la atmósfera. Bueno, ¿cómo evito que se forme la lluvia ácida? ¿O disminuyo? Y tengo que actuar sobre esto, sobre los gases que causan estas reacciones químicas. Y acá vemos cómo se producen esos gases. A partir de todos procesos contaminantes, ¿sí? Industrias, contaminantes domiciliarios y también transporte. Entonces hay que regular eso. El petróleo es una mezcla de sustancias llamadas hidrocarburos. Su nombre proviene de los 2 elementos que están presentes en casi todos los hidrocarburos. Nosotros vimos en la parte de segundo año un hidrocarburo que es el más simple de todos, el gas metano, ¿sí? Que está en la mezcla de gases de la cocina, ¿sí? Cuando prendemos la hornalla, ¿sí? Ahí hay gas metano. ¿Cuáles son, mejor dicho, los 2 elementos presentes en el gas metano? Investiga las características principales y la composición química de 3 derivados del petróleo, se los dejo a ustedes. ¿De dónde proviene el petróleo? En este mismo video lo dije, y lo pueden poner así como lo dije. ¿Por qué debemos buscar sustitutos del petróleo para el futuro? ¿Sí? Lo dije en este video, lo dije en el otro video, ¿sí? El petróleo, entre otras cosas, se está terminando. Y además de todo, lo acabo de decir, que es altamente contaminante, responsable del efecto invernadero, o sea, del calentamiento global, o aumento de gases de efecto invernadero, sería el nombre correcto, responsable indirectamente de la disminución de la capa de ozono, responsable, bueno, de la lluvia ácida, ¿de acuerdo? Y responsable también porque los sustitutos del petróleo suelen acumularse, ¿sí? Los plásticos, por ejemplo, como basura, así que también son responsables de la contaminación. ¿Qué procesos? Bueno, perdón.
Y acá, ¿por qué debemos buscar sustitutos para el futuro? Ustedes hicieron el trabajo número 17 hablando de distintas formas de energía, y si bien no tenían que investigar mucho ni nada, si tienen mencionados, sí, que lo pueden poner por supuesto, todo lo que estoy diciendo es para que lo pongan como respuesta, tienen mencionados formas de energía donde el petróleo no tiene nada que ver, ¿sí? Por ejemplo, energía solar. Bien, esto está en la parte de segundo año, lo buscan, lo mismo con la respuesta número 9, investigan cómo podrían disminuirse los efectos negativos de los siguientes fenómenos, ¿sí? Calentamiento global, dijimos algo recién, disminución de la capa de ozono, deforestación y lluvia ácida. Tiene que ver esto, lo hablé, si no lo hablé en clase, lo hablé en el otro video, con dos cuestiones. Por una parte está las acciones individuales, ¿sí? Y por otra parte está las acciones que se deben llevar a cabo desde el Estado. Las acciones individuales están perfectas y deben realizarse, debemos consumir menos, ¿sí? Menos transporte, o sea, tomar todo ese tipo de medidas, ¿sí? Contaminar lo menos posible, pero sin un Estado que regule a través de las leyes, a través de algún sistema de premio-castigo, porque así es la vida, etcétera, etcétera, es imposible combatir la contaminación y todo lo que está arruinado, el medio ambiente, y mucho más hoy en día donde el daño realmente es enorme y es preocupante. Y es preocupante en un plazo de años muy corto, muy corto. Se invitó a ver nuevamente, si no lo vieron, sino que lo vean, las consecuencias del calentamiento global, que son terribles, terribles, en términos de aumentar la desigualdad en el ser humano, ¿sí? En términos de generar más pobreza, ¿sí? No solamente, o sea, también el aumento de las costas, los ecosistemas que están desapareciendo, los animales y las plantas, todo eso, pero en términos humanos es terrible. Bueno, segunda parte, lo mismo que segundo año, ¿sí? Es un tutorial, lo que tienen que hacer. Con respecto a la receta, son las mismas preguntas que para segundo. Lo mismo. Bueno, sí. Ya la segunda parte es la misma que para segundo, así que lo miran de esa parte del video. Bueno, se terminó este video también, en vez de durar 2 horas, dura 1 hora, así que apláudanme. Voy mejorando, 20 videos más y llego a hacer un video práctico de 10 minutos y ya está. Muchas gracias, chicos.